Soy Jorge Andrés Renovitsky y esto es Helbic Talks, un espacio para conversar, debatir y compartir ideas con invitados que están impulsando transformaciones de nuestro continente y que al mismo tiempo generan un impacto en el escenario global. Aquí buscamos tener a quienes viven dentro de los temas que todos estamos observando y escuchar lo que tienen para decir. Hoy nos acompaña Mariana Stange, referente del real estate corporativo en Argentina, reconocida por su visión holística, estratégica del mercado de oficinas y por su capacidad de leer la cultura de las organizaciones con la misma precisión con la que interpreta un espacio. Relatora, consultora, martillera y autora del libro Seguimos siendo humanos. Mariana combina técnica, sensibilidad, propósito para acompañar a empresas y a profesionales a la creación de lugares que no solo funcionan, sino que tienen sentido. Mariana, bienvenida a Helbic Talks. Qué alegría tenerte con nosotros en este podcast. Alegría la mía poder encontrarnos, conocernos, vernos y bueno, charlar un ratito sobre este mercado que tanto nos apasiona. Así es. Mariana, para quienes todavía no te conocen, me gustaría empezar por el principio y que nos contaras un poco sobre cómo fue ese camino que te llevó a convertirte en una de las realtors, digamos, más referentes o influyentes de Buenos Aires, según se escucha en las calles de la ciudad de las furias. Bueno, un largo camino. Yo soy ingeniera civil, me especialicé en vial y mientras estaba preparando la tesis, el trabajo final, el trabajo profesional, eh, empecé a buscar trabajo en algo. No me importaba mucho qué, yo quería aprovechar el tiempo mientras preparaba este trabajo profesional para después poder hacer mi carrera profesional como ingeniera en alguna constructora, seguramente. Y bueno, buscaban un asistente en una inmobiliaria para un gerente comercial y me presenté. Buscaban arquitectas en realidad o estudiantes de arquitectura y yo dije, bueno, me presento. Me presenté y me dieron ese lugar y así conocí el mundo inmobiliario porque yo no vengo de familia inmobiliaria, no, nunca, tenía 25 años, nunca había comprado ni vendido absolutamente ninguna propiedad, con lo cual y empecé como asistente de este gerente comercial. eh, y entonces una vez él me dijo, bueno, anda y me haces el favor, me mostrás esta oficina por mí, mostrás este local por mí. Él estaba especializado, dirigía un equipo especializado en temas comerciales, ¿no? En propiedades comerciales. Y fui, mostré y alquilé. Y fui, mostré y vendí. Entonces empecé, entonces ahí pasé, dejé de ser asistente para pasar al lado de vendedora, de realtor. Eh, y, y ahí me quedé, ¿no? Y ahí me quedé para siempre y abracé esta nueva profesión que es la de martillera, la de corredora inmobiliaria, especializada siempre en el segmento corporativo, en el segmento de oficinas, que es lo que a mí me gusta. Hace ya 30 años, ¿no? Que me dedico a esto. Y dentro de esa carrera, bueno, hace 8 años me salí de la gran empresa. Yo, dentro de mi carrera, terminé siendo directora en una inmobiliaria muy importante acá en Buenos Aires, con un equipo de 15 vendedores a cargo. Y hace 8 años decidí, bueno, fundar mi propia empresa, ¿no? Y como digo yo, ponerle mis colores, mi estilo, mi forma a la comercialización de oficinas. Y bueno, acá estoy. Bueno, de esos colores hablaremos ahorita más adelante. Eh, Mariana, he escuchado mucho en tus redes sociales y demás que hablas del propósito, de volver a él cuando la vida, el mercado o nosotros mismos nos sentimos desorientados o desordenados. Si tuvieras que describir tu propósito profesional en una sola frase, ¿cuál sería? A ver, yo creo que mi propósito es encontrar espacios de trabajo para las empresas, y cuando digo empresas,
No me importa si es una empresa pequeña de un socio o una multinacional con 500 empleados, ¿no? Mi propósito es encontrar un espacio de trabajo para esa empresa que me convoca y que sea un proceso feliz, ¿no? Que todo el proceso de búsqueda de ese espacio de trabajo no sea estresante o al menos sea lo menos estresante posible, ¿no? Yo entiendo bueno, que en toda negociación, en todo proceso de búsqueda de relocalización de oficinas, hay un estrés implícito, se juegan muchas cosas, las negociaciones suelen ser muy tensas. Yo siempre digo, bueno, me toca negociar siempre con los mejores negociadores, tanto de un lado como del otro, ¿no? Del negocio. Claro. Eh, pero bueno, intentar recuperar o conectar con la persona que hay atrás de ese empresario, atrás de ese gerente, atrás de esa empresa, ¿no? Que me está convocando, ya sea para buscar el espacio o para comercializar. Porque acá en la Argentina, como inmobiliarias, representamos a ambos lados, ¿no? Al que quiere alquilar o vender su oficina y al que quiere encontrar un nuevo espacio para su equipo. Eso me da pie para tocar un punto que escuché en un podcast en el que estabas, y es crear posibilidades. ¿Qué significa Ujú. para ti crear posibilidades? Bueno, yo tengo una mirada muy humana, ¿no? De nuestros mercados. Muchos tildan al mercado corporativo como un mercado frío, porque bueno, una cosa es ir, buscar tu casa, tu departamento, tu hogar, que hay implícita mucha emocionalidad, y muy distinto una oficina, ¿no? Bueno, que es para trabajar, y entonces pareciera como que es un negocio mucho más frío. Sin embargo, yo tengo una mirada muy humana, ¿no? Voy siempre como al rescate de esa parte más holística, ¿no? Y por eso, como vos me decías recién, eh, estoy todo el tiempo como volviendo y tratando de conectar con esa mirada y con esa búsqueda, ¿no? No sé si con eso te respondí o me embarullé con la respuesta. No, perfecto, me parece. Y con con ese volver, digamos, que estás constantemente, ¿cómo se vuelve al propósito cuando la coyuntura te sacude? Bueno, es vital para mí el autoconocimiento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como humanidad, como sociedad, donde estamos rescatando y como volviendo a las raíces, ¿no? Entonces, por eso hablo de propósito, por eso hablo de entender qué quiero y pensando en mi identidad inmobiliaria, ¿no? Bueno, quién es mi cliente, qué fortalezas tengo, qué tengo para aportar a ese cliente. Permanentemente cuando hablo con mi equipo vuelvo sobre estos puntos, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro diferencial? ¿Qué tenemos para aportar al mercado? ¿Qué hacemos distinto para que la empresa que está del otro lado nos elija a nosotros y no elija a la competencia, ¿no? Hoy somos muchos los que estamos ofreciendo, lo que nos estamos dedicando a esto, hablo de mi mercado en particular, pero eso ocurre en todas partes del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué me elegirían a mí, no? Entonces, y por eso me parece clave el autoconocimiento, ¿no? Más allá de que es necesario como inmobiliarios estar capacitándonos permanentemente, me parece que en paralelo tenemos que estar todo el tiempo seteando eh, esta mirada interior, ¿no? No solo mirar hacia afuera y capacitarme para poder ofrecer un mejor servicio, cada vez mejor servicio hacia afuera, sino también esa mirada hacia adentro, ¿no? Me parece que son como dos fuerzas, fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, que lejos de ser opuestas, se complementan y nos permiten, en definitiva, ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Cada vez Claro. mejor. Ahora que tocas un poco el tema de tu mercado, para quienes nos escuchan desde otros países, ¿cómo definirías tú el rol de un realtor en Argentina o o en general? ¿Y qué impacto real tiene el realtor en el negocio inmobiliario? A ver, yo creo que el rol del Realtor está evolucionando, viene evolucionando en los últimos años. Eh,
y esa evolución, yo creo que hemos dejado de ser vendedores para ser asesores. Y ahí es donde está nuestro valor, ¿no? Poder entender, por supuesto, conocer el mercado, entender cuáles son los drivers que mueven nuestro mercado, poder leer con anticipación hacia dónde va y de esa manera poder ofrecerle a nuestros clientes un asesoramiento serio, ¿no? Ok. Hace 10 años, 15 años, un realtor, bueno, tenía que conocer las vacancias, las evoluciones de precios, las categorías de oficinas. Hoy todo eso, sí, por supuesto, lo tenemos que conocer, pero además es importante que sepamos de liderazgo, de management, de arquitectura, de biofilia, para poder brindar un servicio integral, ¿no? Creo que eso es un poco la evolución que estamos viviendo y un poco mi diferencial cuando vos decís que mi nombre suena, es porque permanentemente estoy aportando a mi mercado contenido de valor, ¿no? Soy una persona muy curiosa, me interesa mucho todo lo que tenga que ver con mi mercado, entonces eso hace que me haya metido en temas de diseño, que me haya metido en neuroarquitectura. eh, de hecho, tengo múltiples canales de comunicación para llegar a diferentes audiencias de diferentes maneras, entonces conduzco un programa de arquitectura y diseño, tengo un podcast online donde permanentemente voy subiendo cápsulas. En una cápsula hablo de presencialidad, en otra, por ejemplo, hablo de liderazgo. Editamos una revista digital donde cada 4 meses, donde en cada revista toco un tema, no sé, el arte y el real estate fue el tema de una, sustentabilidad el tema de otra. Entonces, eso lo enviamos en forma gratuita a nuestra base de clientes. Claro. Son múltiples maneras de llegar, pero digo, de estar generando y brindando contenido, ¿no? Entonces, claro, aparezco y por eso es que por ahí mi nombre suena tanto. El rubro inmobiliario es muy amplio. Tú has elegido un nicho interesantísimo que es el nicho corporativo, oficinas, locales, usos mixtos. Desde tu mirada, ¿qué cambios estructurales dejó el 2020 en la demanda corporativa? Que sean cambios que no van a volver nunca más. Mira, tan interesante es, a ver, tratando de ver el medio vaso lleno, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué nos dejó de positivo la pandemia. Nosotros acá en Argentina sufrimos mucho la pandemia porque tuvimos prácticamente 2 años de confinamiento. Fue muy complicado a nivel económico, ¿no? Y a nivel social. Claro. Eh, yo justo hace 2 semanas presenté un libro que escribí que se llama Todavía somos humanos, donde analizo justamente este tema, esto que me estás preguntando. Yo creo que lo que nos dejó es darnos cuenta que necesitamos la presencialidad, ¿no? Así como nos dimos cuenta en un primer momento, che, la verdad que hay muchos trabajos que podemos hacer desde casa, ¿no? El home office es algo posible para cualquier tipo de empresa, porque no nos quedó más remedio. En ese momento, desde empresas que tenían aceitado el home office, como los bancos, por ejemplo, hasta empresas que no, como estudios de abogados, por ejemplo, que parecía como que el home office era incompatible para esa actividad. Todos probamos que podemos trabajar desde casa. Ahora, al mismo tiempo y luego de un tiempo, también nos dimos cuenta que necesitamos la presencialidad, que somos seres gregarios, que cuando estamos reunidos, yo estoy segura, Jorge, que si esta charla la tuviéramos presencialmente, sería mucho más rica. Porque hay Claro. una cosa, viste, la química, la energía, que se genera un vínculo distinto, ¿no? Y eso lo detectamos o nos dimos cuenta ante la obligación de tener que estar confinados y de tener que tener reuniones por Zoom, eh, entrevistas con futuros colaboradores de modo virtual, ¿no? Entonces, si algo hemos aprendido o nos hemos dado cuenta es que la presencialidad es necesaria ahora. No cualquier presencialidad, una presencialidad con propósito. Nos encontramos en la oficina no para completar datos en una computadora, eso lo puedo hacer en mi casa, ¿para qué voy a ir a la oficina?
claro. pero bueno, que sea con el propósito de tener reuniones donde sabemos que presencialmente la creatividad fluye de un modo más interesante, donde en la presencialidad se dan reuniones informales. A veces nos cruzamos en un pasillo porque fuimos a servirnos un café al office y ahí surgió una conversación que termina decantando en la solución de un desafío que veníamos trabajando hace tiempo, ¿no? Eso creo que es un aprendizaje y algo que ya creo yo que no volverá, que con la pandemia ha quedado atrás para siempre, es la presencialidad total, el de lunes a viernes de 9 a 18. Yo creo que eso, salvo algunos casos excepcionales que necesariamente tenga que ser así, creo que es una etapa ya que hemos trascendido, ¿no? Espera, espera. Antes de continuar, quiero aprovechar este momento para invitarte a suscribirte a este canal o a esta comunidad que estamos construyendo juntos. Si esta conversación te ha aportado valor, te inspira o te ayuda a mirar el real estate, a mirar las ciudades, el futuro del trabajo desde otras perspectivas, te invito a seguirme en mis redes sociales y a compartir esta entrevista. Helbic Talks existe para abrir espacios de diálogos que impulsen nuestra región, para traer voces que nos enseñan, nos desafían, que nos recuerden que el futuro de América Latina también depende de las historias que decidimos contar y de la manera en la que concebimos los espacios donde vivimos y donde trabajamos. Cuando compartes este contenido, nos ayudas a que más personas puedan acceder a estas ideas, a reflexionar, a crecer y a encontrar nuevas herramientas para transformar su entorno, sus proyectos y su propósito. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por estar del otro lado. Y ahora sí, volvamos a la entrevista. Para esos que están buscando, digamos, una presencialidad híbrida, por decirlo de alguna manera, Claro. eh, home office y las oficinas tradicionales, ¿cuáles serían las claves para encontrar una buena oficina? Si tuviéramos que generalizar, porque la verdad que dentro de este modo que te cuento que tengo de trabajar, cada oficina es única, ¿no? Para cada empresa. Realmente está tan atado el espacio de trabajo de una empresa a su cultura que casi podríamos decir que hay una oficina para cada empresa, ¿no? Pero generalizando, hoy la tendencia en espacios de trabajo, bueno, son espacios muy amplios, muy flexibles, ¿no? Que permiten cambiar y adaptar el mobiliario de acuerdo a los distintos usos que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Las oficinas se parecen más a livings de casa que a esos puestos, ¿no? Esas mesas colaborativas que teníamos hasta hace unos 5 o 6 años, porque nos encontramos en la oficina esto para encontrarnos, ¿no? No para Claro, sentarnos en nuestro puesto de trabajo. Por supuesto que va a haber mesas colaborativas donde yo pueda enchufar mi compu y ponerme a trabajar, pero se parecen más a ámbitos que invitan a la reunión, al encuentro. Son espacios con grandes office, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto hace 30 años, el sector de la cocina, el comedor, el office, era el rincón más oscuro de la oficina, ¿no? No vaya a ser cosa que la gente se distraiga, ¿no? Y se quede claro, mucho tiempo almorzando, ¿no? claro. Y hoy es todo lo contrario. Cuando hoy entramos a las oficinas de las empresas, el espacio con mejor vista, con mejor luz, es el que se destina al comedor, al office, al sector destinado al coffee break, ¿no? Claro, y, Porque y muchas oficinas buscan ese espacio para aceptar al cliente o recibir al cliente y lo reciben ahí frente a la cocina, hay un café y todas las cosas, claro. totalmente, ha cambiado tanto. Bueno, hoy, cuando hablamos en general de espacios de trabajo, esto, ¿no? Y otra particularidad también es, dentro de lo posible,
contar con un espacio abierto, ¿no? Un balcón, una terraza, un patio. Hemos aprendido, nos hemos dado cuenta cómo necesitamos el aire libre, el verde, ¿no? Una buena ventilación. Así que eso también hoy es muy buscado. Yo me acuerdo también, antes de la pandemia, a la hora de tasar una oficina, si tenía balcón o si tenía terraza, era una ventaja competitiva que la tuviera, pero no aportaba valor real, económico. Claro, Hoy, sí, hoy vale tanto un metro descubierto como el metro cubierto, ¿no? Para alquilar o para comprar. Con lo cual, eso también es un atributo que nos ha dejado la pandemia. Y bienvenido sea, porque creo que todo lo que tiene que ver con lo que nos conecta con nuestra humanidad es bienvenido, ¿no? Es saludable, en la medida en que, esto lo digo siempre, ¿no? En la medida en que nuestros equipos, nuestros colaboradores estén en un ámbito y se sientan cómodos y en bienestar, su productividad y su eficiencia va a mejorar 100%, ¿no? Así que está bueno que nos enfoquemos en estos aspectos que generen bienestar en nuestra gente. claro. Mariana, seguimos siendo humanos. ¿Qué te llevó a escribir ese libro? ¿Qué querías poner sobre la mesa en esa conversación? A ver, me gusta mucho escribir, soy una comunicadora y soy una comunicadora dentro del real estate, dentro del mercado en el que opero. Mi intención es invitarnos a mirarnos a nuestros espacios de trabajo, ¿no? El otro día me hacían una nota y me preguntaban a quién está dirigido. Eh, y la verdad que el libro puede ser abordado tanto, yo podría decirte que está dirigido a CEOs o a líderes de equipo, pero también está dirigido y lo pueden encontrar muy interesante a arquitectos y desarrolladores de espacios de trabajo, interioristas, especialistas en paisajismo corporativo y también cualquier persona, cualquier colaborador que esté trabajando en una oficina, ¿no? Que quiera repensarse, que quiera mirarse en su día a día, eh, que puede indagar en este autoconocimiento tan necesario, ¿no? Y preguntarse, bueno, ¿el espacio donde estoy trabajando me identifica, colabora para que yo aporte lo mejor de mí? Eh, yo el día de la presentación, como te digo, lo presenté el 18 de noviembre, decía, ojalá ahora cuando salgamos, decía yo ahí en el escenario, todos los que están acá sentados compren el libro, ¿no? Pero mi mayor anhelo es que lo encuentren interesante y lo recomienden, ¿no? Y lo Claro. compren para regalárselo a un socio o a un amigo o a un colaborador o a un jefe o lo recomienden, ¿no? Ese es mi mayor anhelo, ¿no? ¿Cuál sería para ti esa idea más subestimada en el libro? Esa que pocos resaltan, pero que para ti es esencial en el libro. Mira, a mí me parece que hay un hilo conductor que va atravesando los 10 capítulos. Y es esto de recuperar, de volver a darnos cuenta, de volver a nuestra identidad, ¿no? De volver a preguntarnos quién soy, cuál es mi propósito, para qué estoy, cuál es mi fortaleza, qué tengo, cuál es mi misión, qué tengo para aportar al mundo, ¿no? Es un libro en el que se cruza o sí, se teje lo laboral con lo personal, ¿no? Tiene una mirada muy, muy humana, pero a la vez no es filosófico, ¿viste? Es un libro muy simple, de una lectura. El otro día me escribía un cliente que lo compró y me dice, Mariana, me parece que me estás hablando, te escucho a vos hablando, pero realmente soy yo ¿no? La que volcó con mis propias palabras muy simples esta invitación a mirarnos, ¿no? A rescatar la humanidad en este tiempo que se habla tanto de inteligencia artificial y de tecnología, que sí, por supuesto, cuán necesario es, eh, pero bueno, en este tiempo digo, rescatar esa humanidad, por eso el título también, ¿no? Que Claro. parece como que todavía somos humanos. Bueno, es justamente eso, rescatar nuestra identidad de ser humanos
en contextos laborales, porque trabajamos, porque buscamos el rendimiento económico, para eso estamos, para eso venimos a la oficina todos los días. Eh, pero eso no tiene que estar reñido ni peleado con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con nuestro propósito, ¿no? Mariana, hablemos un poco del contexto del mapa porteño, por decirlo de alguna manera. Ujú. Eh, Cuando miramos microcentro, se llamaba el microcentro financiero, le decían cuando las primeras veces que fue a Buenos Aires, Montserrat, San Nicolás. En ese sector, tú verías un enfermo, un dormido o más bien un gigante con capacidad de reconversión. Me gustó Gigante con capacidad de reconversión. Sí, a ver, eh, hay voces muy fuertes que hablan de que el microcentro está muerto. Hoy las empresas en este desafío que tienen de seducir a sus colaboradores para volver a la oficina, porque como decíamos, hay un entendimiento desde el lado de los CEOs, de los líderes, de la importancia de la presencialidad para una mejor productividad. Al mismo tiempo sucede que los colaboradores, sobre todo los más jóvenes, les cuesta, ¿no? Volver a la oficina. Entonces, en este desafío por seducirlos para la vuelta, bueno, hay zonas más cool, ¿no? Y que tienen más, que son preferidas para ubicar, para relocalización de las oficinas, como podrían ser, hablando de Buenos Aires, Palermo, Belgrano, Núñez, más hacia el norte, ¿no? De la ciudad. Y zonas como el microcentro han quedado relegadas. Ahora, el microcentro tiene una excelente conectividad, una infraestructura comercial muy, muy buena. Hay edificios de muy buena calidad y categoría, con lo cual me gusta esto que vos me traes como metáfora de gigante en vías de recuperación o de gigante agazapado, ¿no? Esperando su momento. Eh, este año hemos hecho muchas operaciones en Microcentro. Nosotros con el equipo encontramos ahí una oportunidad porque cuando muchos colegas dejaron de mirar el Microcentro, nosotros aprovechamos para atacar y entonces mejoramos, tomamos muchas propiedades muy interesantes de Microcentro en valores que están al 50% del mismo edificio en zonas más buscadas, ¿no? Y entonces hubo muchas empresas que buscando, aprovecharon para el flight to quality, ¿no? Para mejorar su categoría de espacios de trabajo en valores muy convenientes. Digo, hemos hecho muchas operaciones en el centro. Creo que tenemos para recuperar valor, que el 2026 va a seguir siendo un año interesante en ese sentido. Es una oportunidad de inversión, porque hoy estamos vendiendo en valores, a ver, que ni siquiera pagaríamos la tierra por los valores que estamos vendiendo a las oficinas. Eh, mm, Como te digo esto, Jorge, también te digo, yo no creo que los valores lleguen a recuperarse a los valores de antes de la pandemia, ¿sí? Ok. Pero sí tenemos un trecho por recorrer donde va a haber capitalización y recuperación de valor, ¿no? Así que en eso estamos. El gobierno de la ciudad está trabajando mucho también en la recuperación patrimonial de muchos edificios, en la recuperación urbana. Es una zona que todavía, ya han pasado 5 años de la pandemia, pero todavía cuando cae el sol a las 6, 7 de la tarde puede tener algún problema de seguridad y entonces ahí es tan importante, así como los privados están invirtiendo, que lo público, ¿no? Claro. El gobierno también invierta y se está trabajando también en seguridad. Con lo cual, me parece que es una zona que hoy muestra una oportunidad, ¿no? ¿Y sería realista pensar en un microcentro donde conviva vivienda, cultura, oficinas, vida nocturna, turismo, todo junto? Sí, la verdad que estamos tendiendo a eso. Cerca del microcentro hay muchas universidades, entonces hay toda una movida de instaurar residencial, ¿no? Ok. Poder sumar esta hibridez, sumar a lo comercial
y a lo corporativo la pata residencial. Toda la industria dedicada al ocio la tenemos en el microcentro, de toda la zona de los teatros, la avenida Corrientes está a 5 minutos a pie del microcentro. Hay hoteles de excelente calidad y categoría. Hay teatros, el Teatro Colón, Sí. que da a 2 minutos del microcentro caminando. Hay unas terrazas y con unas vistas a las cúpulas más lindas de nuestra ciudad, de la época dorada de la Argentina, ¿no? De principios del siglo XX, donde se hicieron unas construcciones impresionantes en nuestra ciudad. Con lo cual, bueno, lo que está faltando es un poco más de estabilidad, que bueno, nuestro país, ya sabes, somos una montaña rusa de emociones permanente, un poco más de estabilidad para que los inversores puedan animarse a, a, bueno, a invertir en esta zona, ¿no? Que es muy prometedora, muy prometedora. Hay una infraestructura ya armada, ¿no? Ok. Y lista para ser habitada. O sea que es un buen momento para invertir en Argentina en, en sector corporativo, digamos, oficinas y demás. A ver, es un buen momento. Yo el otro día hablaba esto con unos clientes argentinos, ¿no? Si yo Ok. esto lo hablo con un argentino y le digo es un buen momento, el argentino me va a entender y va a decir, sí, tienes razón, le voy a mostrar los números, le voy a mostrar contexto y me va a decir sí. Ahora, entre argentinos hablamos un mismo idioma porque estamos acostumbrados a esta montaña rusa. Me resulta mucho más difícil tener esta conversación, por ejemplo, como hace 2 meses viajé a España, encontrarme con unos inversores que fui a llevarles unos negocios. Claro, me resulta más complicado hablar con un extranjero porque me piden estabilidad y es lógico que me pidan estabilidad, es lógico que me pidan seguridad jurídica, ¿no? Claro. Eh, Creo que estamos en camino hacia eso, eh, pero no basta mis palabras, ¿no? Necesitamos como tiempo para poder demostrarlo, para poder demostrarlo. Y creo que ahí cuando como país, como mercado seamos capaces de mostrar también hacia afuera esa seguridad, estoy convencida que fondos y que inversores, family offices, vengan a invertir. En la Argentina hoy estamos en pisos de valores cuando los comparás con las ciudades, no solamente cuando te comparo los valores de Buenos Aires con Madrid, con París o con Londres, con los de la región, si yo comparo Buenos Aires con los valores de Asunción, Paraguay, de San Claro. Pablo, Brasil, estamos en pisos de valores, ¿no? Claro. Entonces, con un país que tiene una historia y una trayectoria cultural, una capacidad intelectual importantísima cuando pienso en colaboradores tomar para las propias empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, necesitamos un poquito Ujú. de estabilidad para poder mostrarle al mundo, ¿no? Vemos con buenos ojos a Argentina. Mariana, mira, quería hacerte una última pregunta. Podría quedarme toda la tarde hablando contigo porque es súper enriquecedora esta charla, pero quisiera, si pudieras darle un consejo corto a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? ¡Ay, qué lindo! Eh, me diría eh, que crea en mí, ¿no? Que me tenga confianza. Excelente. Yo soy una persona eh, que fui criada y que crecí mirando el medio vaso vacío, mirando lo que faltaba. Eso me hizo muy competitiva, me llevó a sentirme que siempre podía más, ¿no? Entonces, por un lado, eso es positivo, pero al mismo tiempo siento que me faltó disfrutar el proceso, ¿no? Ok. Desde hace 10 años yo estoy mirando el medio vaso lleno y entonces estoy disfrutando el proceso y me parece que eso se nota, eso se transmite, ¿viste? Claro, claro. Así que me diría eso, que me tenga fe, que las cosas van a andar bien y que disfrute. Excelente. Ha sido un placer tenerte aquí en Helvic Talks. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, por el espacio.
No, muchas gracias a vos por tu llamado, por este encuentro. Y acá me tienen, cuando me necesiten, tienen un contacto en Buenos Aires. Detrás de Instagram y de LinkedIn soy yo, no tengo community manager, así que pueden verme a mí y escribirme, preguntarme lo que quieran. Estoy muy atenta a las redes, me gusta la comunicación. Y así cerramos un episodio más de Helbic Talks, una conversación que más allá de las tendencias de mercado corporativo, la reconversión urbana y las oportunidades en el real estate argentino, nos recuerdan algo esencial. Los espacios hablan, revelan cultura y pueden impulsar o frenar el futuro de las organizaciones. Agradezco profundamente a Mariana Stange por compartir su mirada, su experiencia y su manera tan humana de entender el propósito detrás de cada decisión inmobiliaria. Su trabajo nos invita a pensar de una manera distinta, a diseñar mejor, a crear posibilidades reales para las personas y para nuestras ciudades. Si esta charla te inspiró, te generó nuevas preguntas o te animó a repensar tus propósitos y tus espacios, compártela. Ayúdanos a que más personas puedan escucharla, reflexionar y sumarse a esta comunidad que cada semana busca entender de una mejor manera cómo transformar nuestra realidad y nuestro continente. Yo soy Jorge Andrés Renovitsky y esto fue Helbic Talks. Nos encontramos en un próximo episodio con nuevas ideas, nuevos invitados y con la misma convicción de siempre: usar nuestra voz para inspirar, construir y honrar el futuro que se nos viene.